Comenzamos con la primera cita que ustedes pueden observar aquí en el libro, en el tema número 9. Ustedes pueden ver aquí una imagen, ¿verdad? ¿Qué les recuerda? Pueden observar ahí a un ángel y a Nuestra Señora Santísima Virgen María. Entonces, comenzamos cuando San Pablo nos habla de la Virgen María. Créanme que no es una ni dos veces la que habla San Pablo de la Virgen, de la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque es una promesa que viene desde el Antiguo Testamento. Y me voy a salir un poquito y hablarles de las citas donde habla de la encarnación, ¿verdad? Entonces, comenzamos con la primera cita de San Pablo. Dice así, Gálatas 4:4. Aquí nos habla en el libro. Aquí dice acá en la diapositiva, pueden observar que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando llegó el momento de la profecía que que se va a realizar, dice, envió a su Hijo Dios, nacido de una mujer. Aquí dice nacido de mujer en letras color aqua. Es muy importante saber que la promesa de Dios, la encarnación, viene a través de una mujer, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era una mujer desconocida, no sabíamos quién era, ¿verdad? Solo dice que vamos a ver varias citas bíblicas donde los profetas ven el futuro, ven hacia el futuro y ven ese momento y lo escriben y tiene total concordancia con lo que dicen los evangelios. Entonces dice aquí, nació de una mujer, cuando llegó el tiempo, nació el Hijo de Dios a través de una mujer, de un ser humano, y, y él nació bajo la ley de Moisés. ¿Para qué? Redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la opción de hijos de Dios. San Pablo nos quiere decir que en Gálatas 4:4, la anunciación. La anunciación fue cuando el ángel Gabriel vino y le habló a la Virgen María. ¿Verdad? Le dijo, salve, salve, favorecida de Dios, que Jaratomine, que es la Toitocos o la madre de Dios, como en griego se dice, ¿verdad? Teotocos, perdón, la palabra Teotocos. Vamos a ver aquí. Les voy a dar una cita bíblica del Antiguo Testamento. Vean el dibujo. Tiene que ver totalmente con la encarnación. Es una mujer embarazada. Dice así Miqueas. Dice así, él será grande hasta los confines de la tierra. En la cita bíblica, pues nos habla sobre que la que está embarazada o la que está encinta, Dios se va a dejar un poco de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta la que va a dar a luz, dé a luz. O sea, Dios se va a manifestar, se va a encarnar en un ser humano y Dios parece que se va a alejar de nosotros. Se va a alejar hasta que nazca el Hijo de Dios en una mujer. Pueden ver el dibujito. Quiero mostrarles aquí otra cita bíblica. Números 24:17. Vamos a hablar de que Jesús es el rey de la historia y aquí vamos a ver un extracto de la historia. Eh, en las catacumbas, allá en Roma, hay una cristiana muy famosa que fue la líder judía más famosa y más entregada de las mujeres apóstoles, porque apóstol significa un enviado especial formado por la teología o por las enseñanzas de los apóstoles. Vamos a ver de Prisca o Priscila. Es una persona sumamente entregada al amor a los pobres, a los niños pobres en Roma, a las viudas, que hizo lo que Jesús decía. Fue una gran colaboradora de San Pablo. San Pablo cuando vivía en Roma, ella lo andaba cuidando junto con su esposo. Ella era la mejor defensora de la fe en Roma. Dice así, Números 24:17. Veo al futuro, o sea, el profeta está viendo una visión del futuro. Dice, veo una estrella que sale de Jacob, un rey que se levantará en Israel. ¿A qué le recuerda esto? A la estrella de Navidad. ¿Se acuerdan que en Navidad, el 24 de diciembre, que es una fiesta del sol en Roma, en la cultura romana, de los dioses romanos, a Jesús se le mira como el sol? Pónganle especial, aquí pueden ver un dibujo que habla de la historia. En unas catacumbas en Roma, era propiedad de esta apóstol o servidora de Jesús que se llamaba Priscila. Ella escondía a los cristianos, ahí los enterraban y también los refugiaba cuando los perseguían los romanos, porque ahí a los niños de la calle los mataban como animales sarnosos.
Ahí nadie tenía valor, los pobres menos, ¿verdad? Entonces, en esas catacumbas en Roma está la primera imagen de la Virgen María que existe. Esta es la imagen más antigua. Pueden ver ahí al profeta señalándose a la estrella de Belén, porque dice, no eres tú la más pequeña entre las ciudades Belén, de ti nacerá un Salvador. Esta fue la cita bíblica que les dijeron los eruditos al rey Herodes cuando llegaron los reyes magos, o sea, los reyes sabios de Oriente. Sigamos. Enlace. Hemos visto anteriormente que no hay una autosalvación, se habló anteriormente, sino que es Jesús el que poco a poco nos da la salvación. Objetivos. Descubriremos que Jesús es el modelo de la humanidad, porque Jesús vino a darnos un ejemplo de vida, para que seamos como Él. Nos nació como ser humano, se quitó su vestidura de Dios para ser humano, para que nosotros como humanos nos hiciéramos hijos adoptivos de Dios. Aquí vamos a ver adelante de esta cita el resumen que ustedes pueden ver en el libro, el resumen de los 10 numerales que toca este tema. Pero aquí vamos a ver solamente, como en el libro dice, 6, ¿verdad? Vamos a ver que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a ver en otro punto de que Jesús tiene una personalidad y dos naturalezas. Eso lo vamos a ver en el concilio que se hizo en el año 451 ¿cómo se llama? En el concilio, permítame el nombre, porque no lo había leído muy, pero dice acá en el concilio de Calcedonia. Ahí se determinó, porque habían herejías de que Jesús solamente es Dios. No, Jesús, la iglesia nos enseña, el magisterio de la iglesia, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene una personalidad, la personalidad humana, auténtica de Jesús como hombre, como ser humano que vivió aquí. Pero tiene dos divinidades, tiene dos personalidades, perdón, que son una personalidad y dos naturalezas. Él es Dios, es un ser de otro mundo superior, ¿verdad? Es nuestro Dios y también es ser humano, también tiene dos naturalezas. Bueno, a partir de esa premisa de que Dios es verdadero Dios y verdadero hombre, nos hace hijos en el Hijo. Lo que les decía, Jesús se hace hombre para que el hombre se haga como Dios, como hijo adoptivo, porque a Dios le pareció agradable que nosotros fuéramos sus hijos. Ese fue el plan, de que Jesús naciera y que muriera de esa manera. Punto número 2. Identificándonos con Él en sus gestos y palabras. Jesús quiere que hagamos sus obras como Él las hizo, ¿verdad? Él quiere que le sigamos sus pasos. Vamos a ver más adelante lo que es ser imitadores de Jesús. Seguidor significa imitarlo. Eso lo dice San Pablo. Pero Jesús nos dice, tome su cruz y síganme. O sea, es lo mismo. Seguirlo es hacer lo que él hacía. Paso 3. Pasar de la muerte a la vida. Jesús, al morir en la cruz y volverse, o sea, a resucitar, volver a ser un hombre nuevo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar lo que es el bautizo de los cristianos y cómo cambiamos de una vida pecadora que hacemos lo que queremos en hacer lo que Dios quiere. Lo hacemos por amor a Él, por moral. O sea, vamos a ver lo que es la moralidad, es hacer las cosas por amor para Él, no porque nos vayan a pegar, nos vayan a golpear, no, nos vayan a condenar, no. Vamos a hacer lo que Él quiere por amor a Él, vamos a imitarlo. Punto número 4. Viviendo en comunidad fraterna. El hombre es llamado a vivir el cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos su cuerpo misterioso, no sabemos cómo funciona. Él es la cabeza, dice San Pablo en 1 Corintios 12. Somos su cuerpo y vamos a ver lo que es las partes nobles del cuerpo de Cristo y las partes más importantes. ¿A cuál cuida más Jesús? ¿Las partes nobles o las partes más bellas del cuerpo? Vamos a verlo. Número 5. Vivir la libertad de los hijos de Dios. Cuando conocemos a Jesús, nos da una nueva vida. Vivimos en libertad, porque no estamos atados a las posesiones humanas, no estamos viviendo como vive la demás gente. Cuando realmente conocemos a Jesús y lo tenemos en el corazón, vivimos felices con Él, vivimos en libertad, porque vamos a tener, Dios nos da un libre albedrío. Punto número 6. Él está presente con nosotros en la historia.
Jesús, vamos a hablar de que él, cuando él vivió, era, era el Jesús histórico, y cuando él resucitó, es el Dios glorioso. Y que Jesús se quedó con nosotros en la hostia, se quedó en su cuerpo y en su sangre. Y en la gracia. La gracia es que es gratis su salvación para toda la humanidad. No importa que seamos católicos o seamos de otra religión. A través del bautismo, a través de pedirle perdón a Jesús. Y al vivir nuestra vida en este siglo, y los cristianos de antes también, Jesús estaba con ellos presentes, resucitado en sus vidas. Él es el que influye en nuestras vidas. Pasemos a la siguiente. El Hijo de Dios se hace hombre. Se han dado cuenta que muchos cristianos no creen en la Virgen María, más bien la atacan y la rechazan y hablan barbaridades de la madre de Jesús, que no solo es madre de Jesús, es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque ella lo engendró, en ella estuvo adentro de su vientre. No es que ella sea una diosa. Esa es la promesa del Antiguo Testamento y que viene a pegar directamente en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en Mateo cómo se complementa las citas del Antiguo Testamento que ya les di. Vamos a ver otras dos citas más donde Jesús, o sea, en aquel tiempo de las visiones no tenía nombre ni cara la madre o la mujer, la Virgen. Ahora, en María se cumplen perfectamente las promesas del Antiguo Testamento. Leamos lo que dice aquí en el libro, en la página, nos habla sobre, permítanme, la página 71. Hay un cuadro donde está la Anunciación de María, ¿verdad? Y está la cita bíblica del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el numeral 457. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo, eso está en Juan 3:16, como propiciación para nuestros pecados. Él lo mandó para que se volviera una ofrenda y que Él fuera el sacrificio para que todos nosotros tengamos vida en Él. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. Por eso fue que Jesús se engendró en una virgen y que en este tiempo se llama María de Nazaret. Ya tiene nombre, ya tiene apellido, ya tenemos un rostro. En el Antiguo Testamento no sabíamos quién era. Aquí está una cita de San Pablo que está también en esa página. Dice dice Efesios 1:2. Porque es que Dios quiso que Jesús viniera al mundo. A Él le pareció bueno y agradable que fuéramos sus hijos adoptivos. A Jesús lo hizo descender de su naturaleza divina. Él era inmortal y se volvió mortal. Él era perfecto y sigue siendo perfecto. Él no sentía dolor ni frío y se hizo ser humano desde el vientre de la madre. Entonces, lo que Dios quería es que Jesús se humanizara. Dios dice aquí antropología, significa ponerle una figura humana a Dios. Y Jesús se hizo un ser humano como nosotros, de una naturaleza divina, ¿verdad? Que Él era inmortal. Se vuelve mortal como nosotros. Él va al baño, Él tiene dolor, el sufrimiento, Él se ríe. En la Biblia dice, Él llora. Él quiso ser como nosotros para darnos salvación, para entendernos. Y aquí lo dice en San Pablo, lo dice en Efesios 1:5. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismos por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer. ¿Qué es lo que él quería hacer? Él quería hacer que fuéramos hijos adoptivos. ¿Por qué lo quería hacer? A él le dio gran gusto hacerlo. Lo pueden leer en la cita bíblica. Dios Padre, quiso por agradarnos que fuéramos sus hijos a través de que él mismo, su hijo, viniera y se encarnara de una mujer virgen. Ahora, vamos a la segunda parte. La encarnación del Hijo de Dios. Aquí, más que leerles este libro, les voy a decir, miren, les voy a dar una cita bíblica importante y quiero que se la graben en su corazón. Yo se los voy a preguntar en el cuestionario. Isaías 7:14, esa cita bíblica, ningún hermano evangélico la cree. Y está en la Biblia y es la base de que creamos y amemos a la Virgen María. Escuchen, Dios va a dar una señal. La Virgen está embarazada y dará a luz. ¿Cuántos hijos? Va a tener muchos hijos de la Virgen. La madre
La que es virgen, la que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre, está embarazada. O sea que la encarnación es maravillosa. Es uno de los misterios que a los niños les enseñamos en el catecismo, perdón, en la primera comunión. Es un misterio. No sabemos cómo entró Jesús al vientre de María. No sabemos. O sea, es sobrenatural. Mucho menos vamos a ver cómo salió del vientre. No lo sabemos. Es un misterio en el cual creemos. Aquí les puse una señal. ¿Qué significa ser señal? Una señal, yo les puse el ejemplo de una señal de tránsito. O sea, dice acá más adelante, voy a ponerles que una señal está con colores y está con dibujos. Es muy vistosa una señal. Y entonces, yo voy a poner una señal muy vistosa. ¿Qué es esta? Miren acá, dice. Una señal es un signo, sustituye a la lectura o a la palabra escrita. Es un lenguaje de señas. Es una imagen, ¿verdad? Es una imagen. Eh, Cuando se trata de símbolos, las señales están colocadas en lugares visibles y están realizadas normalmente en diversos colores y formas. Eso es lo que significa una señal. Entonces, la señal de que Dios iba a venir es de que una mujer que no ha tenido relaciones iba a tener un solo hijo. Vamos a ver un poquito de historia, que no es exactamente lo que dice aquí en el pequeño cuadro del libro. Para leer el libro ustedes lo pueden hacer. Entonces, solo vamos a leer un poquito de historia sobre lo que dice acá. Aquí dice, vamos a ponerle la pantalla. Creo que la están viendo, ¿verdad? Dice, Concilio de Calcedonia, año 451. Aquí se rechaza el error de Eutiques, el monofisismo, que admitía una sola naturaleza en Cristo, la divina. La Iglesia enseñó en este concilio que en Cristo hay una sola persona divina y dos naturalezas, la divina y la humana. O sea, Jesús es una sola persona, es una persona real, pero tiene dos naturalezas. Aparte es la personalidad. Jesús es un ser humano en todos sus conceptos y es divino y humano, ya que verdaderamente es Dios y verdaderamente hombre. Mamá, espérame, estoy grabando esta web. Muy bien, seguimos con el tema número 4. En este número 4 quiero que profundicemos en el Espíritu Santo, en Jesús. Dice el título, para que el hombre se haga hijo de Dios. ¿Por qué se hizo Jesús humano? Pues aquí vamos a hablar de las profundas bases de la fe católica. En este caso, Jesús se hizo un ser humano para que el hombre viera su ejemplo de santidad, de humildad, de sencillez, de pobreza, y el hombre siguiera ese ejemplo. O sea, nosotros, dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo habla en San Juan 14. ¿Qué quiere decir esto? Jesús, Dios Padre, ¿verdad? Quiso, y lo leímos anteriormente, a él le pareció bien, como en el Antiguo Testamento dice, en Génesis, que a él le pareció bien esto, dice. A Dios Padre le pareció bien enviar a su Hijo a humanizarlo a través de la encarnación. ¿Se acuerda que tenemos una Virgen de la Encarnación? Tiene mucho que ver con esto. En el libro dice, estaba leyendo, dice, eh, la Iglesia Católica proclama con firme certeza la realidad de la encarnación. ¿Qué significa esto? Que Jesús está en la Eucaristía y en la gracia, como verdaderos fundamentos que sostienen su esperanza. No se apoyan ideas, sino en realidades. El cristianismo es absolutamente realista. Su realismo tiene su consistencia por Cristo, con Él y en Él. Eso lo hemos escuchado en la misa, con Él y en Él. El sacerdote lo dice. Miren, Jesús se hizo hombre y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una realidad cristiana. No son solamente teorías humanas o una religión que se inventaron. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá vida en sí mismo. Lo que hablamos aquí es para que nos interioricemos en nuestra fe católica,
Jesús lo que nos quiere decir en este punto es de que él, el Jesús histórico, el Jesús que vivió, ¿verdad? Él nació de una mujer virgen, nació de una forma extraordinaria. No sabemos cómo entró al vientre de María, porque dice que la sombra del Altísimo la cubrió. Es un misterio, uno de los misterios que enseñamos a los niños en la catequesis. Y tampoco sabemos cómo es que Jesús salió del vientre. Solamente les hago referencia y ustedes lo pueden ver en los apócrifos. Ustedes pueden ver que dice uno de los libros apócrifos que cuando María dio a luz, salió una luz que irradiaba de su vientre, ¿verdad? Incluso dice que cuando llegó la partera, se quemó la mano al querer sacar al niño. Eso es algo apócrifo, es algo que no podemos entender. Incluso dice que cuando nació Jesús se detuvieron todas las cosas, los pájaros quedaron en el aire, el agua quedó estancada, los ríos, y todos quedaron en una suspensión. Pero esos son libros que están fuera de la Biblia, pero nos dan una idea de lo que es la encarnación de Jesús en su nacimiento, ¿verdad? Que no fue de manera natural, fue una forma extraordinaria. Entonces, esa es nuestra realidad. Jesús está en el cuerpo y la sangre, en la hostia y también en la gracia de Dios que nos da para vivir. Continuemos con el siguiente punto. Imitar y participar de Jesús. Aquí me voy a ir a un documento que me dio y le consulté al padre Mauricio. Oye, no es que uno se lo va a inventar, olvídense de... Aquí estamos eh, imitando a Jesús. Yo le pregunté al padre Mauricio y me dio un texto de Juan Pablo II. Entonces, después de leerlo, pues voy a leer un pedacito nada más para que veamos qué es imitar a Jesús. Fíjense que la palabra imitar no aparece en Mateo, simplemente dice, sigan mi ejemplo, tomen su cruz y síganme. Eso es lo que Jesús dice en Mateo 16:24. Aquí estoy viendo el documento que me dio el padre Mauricio y me pareció extraordinario para nuestra vida como cristianos, para analizarla y para vivirla. Dice así, aunque la palabra imitación no aparezca en los evangelios, Jesús exhorta a sus discípulos a seguirlo. Dice, Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, San Pablo retoma estas palabras, solo que le llama, sean mi ejemplo. Dice acá, San Pablo, dice, sed mis imitadores como yo soy de Cristo. Y nos habla en 1 Corintios 11:1, dice, por vuestra parte os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo. Otro texto de San Pablo dice así, ¿verdad? Pero conviene observar que lo más importante aquí no es la palabra imitación. Importantísimo es el hecho que su llave subyace, o sea, que está enterrado en esa palabra. Es decir, toda la vida y la obra de Cristo coronada con el sacrificio en la cruz, realizado por amor. Este sigue siendo el ejemplo ideal que nosotros vamos a practicar como hermanos. Eh, Así pues, anima y exhorta no solo a conocer, sino además a imitar a Jesús, su ejemplo. Jesús mismo dijo, después de haber lavado los pies a sus discípulos en el cenáculo, os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En pocas palabras, Jesús quiere que imitemos lo que él hacía en esta tierra, ¿verdad? Jesús no vino a darnos una teoría, sino que vino a revelarnos el sentido y la dirección que debemos de llevar, transformar nuestras vidas, salvarnos. San Pablo nos dice, dejamos el hombre viejo y, y nos vamos transformando en un hombre nuevo. Esta transformación existencial, es de una forma moral. Moral significa que voy a hacer algo por amor. Veamos nuestras costumbres morales, ¿verdad? Que sabemos que si hacemos algo ilícito, según nuestra fe católica, tenemos que pedir perdón, irnos a confesar con un sacerdote y no volverlo a hacer. Esa es la moral, porque la moral no es una ley externa,
que la ley, que el gobierno la vaya a castigar. No, la ley moral se lleva aquí, en el corazón, y moral significa que voy a dejar de hacer un pecado porque amo a Jesús y voy a sentir dolor de mis pecados, como dice las 5 partes de confesión, ¿verdad? Dolor de los pecados, propósito de enmienda. Eso es lo que es ser moral. Y por último, en esta vamos a hablar sobre San Pablo. Debe llegar a configurar el hombre a ese modelo originalísimo según el cual ha sido creado. Solo a un ser creado a imagen y semejanza de Dios pueden dirigirse las palabras que leemos en la carta a Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Efesios 5, 1 y 2. San Pablo nos dice que seamos imitadores de Jesús, lo que él hacía, ¿verdad? Amar al prójimo, perdonar a los que nos ofenden, ser solidarios, cambiar, o sea, es un proceso largo. Pasamos a la lección número 6, al punto número 6, dice, pasar de la muerte a la vida. Y en este caso vamos a mencionar a San Pablo que nos habla sobre el bautismo. Nos dice San Pablo una palabra muy linda, dice, Cristo no ha transmitido a la humanidad nos ha transmitido una magnífica teoría. Nos ayuda a través del bautismo a dejar al hombre viejo y, y también después del bautismo hay una transformación existencial y nos lleva al hombre nuevo a través del modelo según el cual Jesús ha sido creado, a imagen y semejanza de Dios. Pueden dirigirse las palabras que leemos en la carta a los Efesios. Sed pues imitadores míos como yo soy de Jesús. Miren, pues nos dice San Pablo también en Romanos 3:3, Romanos 6:6, dice, lo que antes éramos fue crucificado juntamente con Cristo y tiene mucho significado para nosotros. A través del bautismo recibimos la filiación con Dios. El bautismo tiene 3 significados para nosotros. Hay un bautismo que es el bautismo de Juan, que ese bautismo solo era para conversión, era inmersión en agua. Ahora, nuestro bautismo no es el de Juan. Nuestro bautismo lo podemos ver en el libro de Lucas, cuando Jesús lo bautisma a San Juan Bautista y el Espíritu Santo baja sobre Jesús y hace una voz que este es mi hijo amado en quien me complazco, ¿verdad? Entonces el bautismo que Jesús nos llama es a una conversión. También el bautismo, vosotros que los niños los bautizamos desde pequeñitos, y eso ya lo hacían los primeros apóstoles como San Pedro, Santiago, San Juan, que eran los principales cabezas de la iglesia. Lo pueden leer en Hechos de los Apóstoles 1, 38 y 39, donde dice que esta promesa, confiesen sus pecados, bautícense, confiénsense y bautícense para que así recibirán el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Recuerden que en la familia romana y en la familia judía el padre era dueño y señor tanto de las mujeres como de los niños y los hijos y tenían total autoridad. Entonces, el bautismo es para nosotros, ¿verdad? Eso es pasar de la muerte a la vida. Cuando Jesús resucita nos da una nueva vida, ¿verdad? Basada en el amor de Él y a imitación de Él. Muy bien, pasamos en el número 7 de esta parte, pues podemos ver la comunión fraterna. Jesús nos llama a vivir en comunidad, en iglesia, y solamente en la iglesia encontramos las multiformes formas de Jesús del amor. Aquí nos habla sobre el cuerpo místico de Jesucristo. Jesús, como dice San Pablo en 1 Corintios, si no estoy mal, 12, dice que somos como un cuerpo y Jesús es la cabeza y que nosotros nos preocupamos mucho por las partes menos nobles y las partes que son más importantes las descuidamos. Y eso es una alusión a la iglesia. Y si no vivimos en comunidad, en hermandad, en el misterio del cuerpo místico de Cristo,
pues no hemos conocido realmente a Jesús. Y San Juan lo dice, el que no ama a su hermano que ve, pero ama a Dios a quien no ve, es un mentiroso porque está todavía en la oscuridad. Así que Jesús nos llama a vivir en comunidad, la comunidad humana desde su ser natural. Siguiendo a Cristo, escucha el llamado superior al amor fraterno y fiel, semejante al amor por nosotros del mismo Jesús. Punto número 8. La libertad de los hijos de Dios. Jesús nos llama desde su resurrección a vivir una vida completamente libre, ¿verdad? Y la libertad que Jesús quiere que tengamos es que no hagamos el mal. Él nos da totalmente el libre albedrío en el cual nosotros no podemos hacer lo que quisiéramos, seguir nuestro camino. No, Jesús ya tiene un camino para nosotros. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día, en el día postrero. Por tal motivo, cuando conocemos a Jesús es un proceso de cambio, un proceso que lleva décadas, lleva generaciones, en el cual Jesús nos lleva a vivir una vida a la cual Él nos llama, que es de entregarnos hacia los demás, a nuestra familia, a nuestros hijos, a dejar vicios, a dejar de sufrir por gusto, sino que hay un sufrimiento santo que es el que Dios quiere que tengamos, porque a través del sufrimiento vamos a encontrar a nuestra salvación. Por lo tanto, Jesús nos llama a ser hijos de Dios, pero en libertad, con plena conciencia, pues sigamos esa libertad, ¿verdad? Vivamos según los principios de Jesús, que son morales, o sea, que lo que hagamos, lo hagamos por amor, no por un interés o porque hay pecado, no. Jesús nos da esa libertad, les voy a decir lo que nos enseñaron acá. Jesús viene a cambiar el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y San Pablo lo dice en el primer versículo que leímos en Gálatas 4:4, Jesús nació bajo la ley para salvar a los que estaban bajo la ley. Antes, para podernos salvar, había que matar un animalito. Los sacerdotes entraban todos los días a hacer una ofrenda, ¿verdad? Y al final del año hacían una ofrenda por el pueblo de Israel. Había que cumplir todas las leyes, los 10 mandamientos de Moisés. Ahora Jesús nos da la libertad de que Él, a través de sacrificarse como un corderito, dar su vida, dice Jesús, yo ofrezco mi vida, no me la quitan, yo la doy. Voy a comenzar con una lectura que nos dio el padre Mauricio, donde dice, la vida humana, el sufrimiento tiene valor de una prueba moral. Significa todo una prueba de las fuerzas del espíritu humano. Esta prueba tiene un significado libertador. Hablamos anteriormente de la libertad. Libera las fuerzas ocultas del espíritu, les permite manifestarse y al mismo tiempo se convierte en ocasión para purificarse interiormente. Así que se aplican a las palabras de la parábola de la vid y los sarmientos. La palabra dice así, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, o los pámpanos, en otro lado las ramas. Si ustedes permanecen unidos a mí y yo en ustedes, darán mucho fruto, pero si no permanecen, pues se van a secar. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta para que dé más fruto. Eso significa que van a haber pruebas, van a haber problemas, va a haber sufrimiento. Pero como aquí dice en este texto, el sufrimiento lo que va a hacer es que va a probar el valor humano, el espíritu que tenemos de Jesús lo va a probar. El dolor nos redime, el sufrimiento entregado a Jesús, pues nos va a liberar, nos va a dar una fortaleza. Por ejemplo, me comentaban que los hermanos evangélicos, ellos reprenden las enfermedades, ¿verdad? Cuando tienen un cáncer. Hace poco murió un cantante cristiano evangélico de Guatemala muy bueno, y los pastores pues decían, reprendemos a la enfermedad, no aceptamos la voluntad de Dios, que tenía cáncer y el Señor un tipazo, ¿verdad? Y yo cantaba muy bonito, pues empezó a consumirse y reprendían la voluntad de Dios. Ahora, el católico piensa diferente. El católico dice, Señor, te entrego esta enfermedad de muerte, te la ofrezco por las almas del purgatorio, te la ofrezco como por el perdón de los pecados, para que la gente se convierta. O sea, para nosotros
el dolor, el sufrimiento es una cruz. Y Jesús dice, tomen su cruz y síganme. En Mateo 16:26, a través de la acción humana liberadora, que es el dolor, el sufrimiento, Jesús se va a hacer presente en nuestras vidas. Vean, la muerte de los 12 apóstoles fueron muy dolorosas y muy tremendas. Incluso Pablo muere decapitado en Roma según la tradición. Eso no aparece en el libro de Lucas. Según lo que hemos visto de Lucas, el libro de Hechos de los Apóstoles que nos habla de San Pablo, San Lucas solo pone las cosas buenas, porque quería dejar bien claro que Jesús es más que la muerte, Jesús es más que los problemas. San Lucas lo que quiere es mostrar que la fe cristiana es lo máximo. Él puso lo que él vio. Él fue a fundamentar su fe católica y no tenía que poner que San Pablo murió. No, él dijo, él sigue predicando. Él dejó inconcluso el libro de Lucas para decirle, ustedes católicos, cristianos, son la continuación de San Pablo. Porque en el punto 10 vamos a ver que Jesús está en la historia de nosotros. Pasamos al punto número 10, lo que Cristo presenta en la historia. Alguna manera fácil para entenderlo es de que el Jesús histórico es la persona que vivió, el campesino pobre. Él, muchas veces nos dicen que Jesús era un pobre campesino, y es cierto. Él quiere demostrar que él era un hombre humilde, sencillo, siendo Dios y siendo hombre. Prefirió vivir con los pobres, vivir con la gente sencilla. Él vino a predicarle a la gente que necesitaba de Dios. Ese es el Jesús histórico. Ahora vamos a hablar del Jesús eh, resucitado, ¿verdad? La resurrección. Jesús no se queda solamente en hechos, sino que Él, a través de su resurrección, quiere que nosotros vivamos como Él, que seamos sus imitadores. Hablamos anteriormente que dice San Pablo, sean imitadores míos como yo soy de Cristo. Y Jesús decía, tomen su cruz y síganme. Entonces, lo que es el libro dice así, el verbo se hizo hombre asumiendo la condición propia de nuestra raza pecadora, desde Adán. Asumió y redimió. Elevó la condición humana en sí mismo. O sea, Jesús al volver a nacer, a resucitar, pues nos da una nueva, Él se queda con nosotros, se queda en la hostia, se queda en cada ser humano, se queda en cada cristiano. ¿Saben cómo lo ganó? ¿Cómo ganó Jesús el puesto de ser el rey y, y ser el Señor ser el Señor resucitado y que está en cada uno de nosotros? Él lo ganó haciendo ese sacrificio. Se preparó toda su vida, se preparó para morir. Fue doloroso, fue difícil cuando en el Monte de los Olivos, él pues lloraba sangre, ¿verdad? Era de todo el pecado que él estaba recibiendo. Él estaba tomando la decisión de sacrificarse como una ofrenda hacia Dios para que el ser humano se liberara. Y cada humano hoy se presenta a cada hombre para que se abran a su gracia. Su llamado es universal, o sea, es para todos, católicos, no católicos, y todo aquel que quiera acercarse a Jesús está para salvarnos. De su resurrección debemos recibir la vida nueva. Estamos llamados a ser hijos de la resurrección. Cristo resucitó y es nuestra esperanza. Hacia Él nos encaminamos. Nuestro destino es la realidad de Cristo resucitado y no una utopía, o sea, no es una irrealidad que todos vamos a vivir como amigos, no. Jesús, en medio de esta humanidad que estamos viviendo, hoy es nuestra historia, ¿verdad? Estamos en pleno siglo XXI, donde la maldad, las enfermedades, el COVID, tenemos que vivir a Jesús resucitado aquí. Jesús, aquí estoy y creo en ti y me voy a salvar, voy a vivir tu reino, ¿verdad? Voy a amar porque tú eres el rey de la historia y te lo ganaste con tu muerte y resurrección.